Hola a todos y a todas, mi nombre es Luis Sanfilippo, soy el coordinador del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional y estamos acá para un nuevo capítulo del ciclo Entrevistas con protagonistas de la historia PSI argentina. En este caso tenemos el gusto de conversar con Raúl Courel. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Bien, un gusto. Un gusto tenerte acá para este ciclo. Bueno, como ya es un poco costumbre, queríamos empezar preguntándote que nos cuentes cómo llegaste al campo psi, a la psicología, al psicoanálisis. Empecemos por los orígenes, si es posible. Ujú, ujú. Bueno, ¿cómo fueron los orígenes? Yo cursé mi secundario y la universidad en San Miguel de Tucumán. O Ujú. sea, me gradué de psicólogo en la Universidad de Tucumán, Nacional de Tucumán, digamos. Primeramente, había estado un año en Estados Unidos y volví con el propósito de estudiar ciencias políticas. Perdón, Y ¿estuviste en Estados Unidos por una especie de beca, algún por una beca, intercambio? con una beca, haciendo el último año de un colegio secundario. Ah, mira. Fue una experiencia muy, muy rica esa, ¿no? ¿En qué año fue eso, más o menos? Y eso fue en el año 63, entre el 63 y 63. el 64. Bien. ¿Sí? Bueno, volví con ese propósito. Mi padre era ingeniero, tenía la expectativa, como en las familias muy tradicionales de ese tiempo, que su hijo mayor también fuera ingeniero. Mm. Yo opté quería estudiar ciencias políticas y sociales, y no había eso en Tucumán. Había que ir a Rosario o a Buenos Aires y no conté con el apoyo de mis padres para ese movimiento. Y Mm. como en ese tiempo no existía la carrera, bueno, en ese tiempo se estudiaba sociología en la Facultad de Derecho, tenían cierta envergadura el estudio de la sociología en Derecho. Bueno, el origen de la Facultad de Ciencias en un tiempo fue en Buenos Aires la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Cuando se crea Ciencias Ujú. Sociales, tiempo después se cambia el nombre de la Facultad de Derecho, que deja de abarcar ambas Ujú. cosas. Eso Ujú. es simultáneo a la creación de la carrera de la Facultad de Psicología también, ¿no? Ujú. En nosotros. Bueno, entonces, por eso opté por estudiar Derecho. Estuve año y medio, estuve un año en Derecho. La única materia que me cautivó fundamentalmente fue filosofía, que me fue muy bien. Este, Me saqué un 10 hablando de Platón, cosa que siempre me acuerdo porque fue la única materia en la que me saqué 10, en las otras me saqué 4. ¿No? Pero tengo un muy buen recuerdo de dos materias de ese tiempo, que es Historia de las Culturas Jurídicas, que me significó cosas a las que siempre volví como recurso de referencias, para referencias, y la introducción al derecho, que era una filosofía del derecho, que también ha sido una de las inquietudes mías en el psicoanálisis, la relación con la juridicidad, que también Ujú. me ha ocupado. Pero en simultáneo empecé a cursar psicología en el segundo año y ya dejé las otras cosas y me quedé en psicología y me gradué en ¿Y, 1970. y por qué? Solo por, o sea, derecho entiendo que porque algo no te gustaba y te inclinabas más Eh, por la filosofía. ¿Por qué psicología? Mis más íntimos amigos empezaron a estudiar psicología y yo Hmm. empecé a acompañarlos a clases. Mm. En ese tiempo, el psicoanálisis había sido introducido y era toda una novedad en Tucumán por un psicoanalista que se había formado en Alemania con Kurt,
con Henke, a ver, el nombre no lo recuerdo, Henke, un alemán. Había estado allá y Ujú. había venido a hacer una escuela en Tucumán. Y él daba una materia que se llamaba Psicología Profunda, que era Psicología Profunda 1 y Psicología Profunda 2, y él las daba. La Facultad de Psicología en ese momento era planta baja y había un primer piso donde había una sola aula, y era en esta aula superior donde se daba Psicología Profunda, ¿no? Y a mí me fascinó escuchar esto, digamos. Hay una anécdota que te contaría del O sea, secundario. perdón, Sí, fue casi un azar. Tenías amigos, los acompañaste a tus amigos y te encontraste sí, con un genque y algo sí, te fascinó pero ahí. estoy yendo evidentemente a medias porque me acabo de acordar que en el secundario había una materia que era en la materia de psicología. Yo recuerdo haberle preguntado al profesor, era muy chico, ¿qué tendría? 14 años, calculo, 14, 15 años. Le pregunto en cierto momento al profesor por qué entre los amigos a veces nos peleábamos mucho y éramos a veces incluso peleas de puños violentas. Y él me respondió, ¿escuchaste alguna vez ese dicho que dice, porque te quiero, te aporreo? Bueno, esta cosa tan simple, tan elemental, me causó un efecto muy curioso en mi limitada mentalidad adolescente, en mi composición del lugar de las cosas, ¿no? O sea, me hizo descubrir algo que estaba en otro plano, pero que está en nosotros, que nunca se me había destacado tan claramente, te diría, ¿no? Ujú. Lo pongo como un antecedente fundamental, digamos, ¿no? Sí. Además, Y cosas de mi familia que eran preocupaciones en relación a temas psicológicos, un hermano que sufrió mucho porque había tenido parálisis infantil, es decir, el sufrimiento psíquico, el sufrimiento anímico, digamos, para decirlo en esos antiguos pero siempre actuales términos, siempre estuvo cercano en mis atenciones, te diría, ujú, ¿no? Y eso ujú. evidentemente encontró un lugar que inesperado en cierta forma para mí en la Facultad de Psicología y bueno, de ahí hice... El, el profesor que dictaba psicología profunda era esta persona que se llamaba Henke. Sí, no, se llamaba Andrés Nader. Ah, y estudió con Henke en Alemania. Sí, Schutz Henke creo que se llamaba, no estoy Bien. seguro. Y Andrés Él se Nader era el asocia, profesor. él era el profesor, y no pasaba mucha más cosa en Tucumán en ese tiempo, al menos al alcance de mi vista. La carrera de psicología era bastante nueva. El psicoanálisis, el enclave más claro era ese. Después había alguna gente autoformada, pero una o dos personas, Zimmerman, que era una persona respetable, pero a quien yo no conocí. Hubo una persona Clara de Espeja que fue después, que se había formado en APA y que fue también a Tucumán, pero eso fue un poco posterior. Ujú. El Andrés Nader entra en contacto con Enrique Pichon Rivière Ah, y y comparten se hace en Tucumán una escuela de psicología social, una filial, digamos, bueno. O sea, se juntan entre ellos y llevan una institución que estuvo algunos años ahí, los dos. Poco tenían que ver en algún sentido, pero cooperaron mucho, digamos, las inquietudes, la perspectiva más social, digamos, sin entrar en mucho detalle en explicarla, de Pillón era diferente a la de Nader, ¿no? Pero bueno, la gente se analizaba mucha con Nader y otra con Pillón. perdón, Después, Pillón viajaba
En ese Y momento Pillón Pillón viajaba viajaba. regularmente y era el tiempo, él ya estaba con Ana Pampliega de Quiroga, hacía poco Ujú, tiempo. ujú, Yo recuerdo, fue una época, Pillón todavía estaba razonablemente bien de salud. Digo razonablemente bien porque físicamente estaba muy, era un hombre que no podía hablar muy fuerte, que tenía sus limitaciones, pero ujú. estaba, a mi parecer, muy lúcido y muy bien, digamos, eh, a mí me marcó muchísimo Pillón, ¿no? Ujú. Tengo muchísimas anécdotas de él realmente. Él, además, en fin, podría, eso te diría que es para un programa, che, una hora de anécdotas, idas a la cancha con Y, él, verlo en distintos tipos de situaciones, su manera de intervenir en las reuniones grupales. Hay o sea una que no se compartía solo las clases. no, no solo las clases. Además, como esos viajes eran en situación, durante fines de semana, eran fines de semana de actividad intensiva. Y eso se continuaba en cierta forma a la noche o en si había alguna situación especial. Bueno, yo me recibí en ese tiempo y Pillón vino a mi fiesta de recibido, digamos, y lo llevé a la cancha, por ejemplo, digamos, cosas que después con los años, algo que fue tan familiar y tan de esa época, bueno, acaban teniendo en la historia otra dimensión, porque bueno, son cosas que pasan, que uno después de grande se acuerda, mirá, recordá cuando estaba con Pillón en tal cosa situaciones. Tengo anécdotas bellísimas de Pillón. Hay una que estábamos en una reunión de la escuela, recuerdo, y Pillón estaba ahí sentado. Esto yo lo relato, lo cuento en un relato, en un libro que escribí hace poco. Libro de cuentos, digamos, cuentos y relatos, Ah, no de psicoanálisis. Y es una anécdota que cuento ahí, que él estaba callado, sentado en un sillón, todo el mundo participaba y eran los temas administrativos y de conducción, digamos, de una escuela, ¿no? Y en cierto momento se levanta, se va al baño y al rato vuelve envuelto en papel higiénico, pero se había envuelto completamente en papel higiénico. Había acabado un rollo de papel higiénico envolviéndose en él. Todos quedamos de una pieza mirando, ¿no? Y él, lo que dijo con voz baja, dijo, este, es lo que soy, ¿no? Impacto, silencio, bueno, todo, pero cosas que no te olvidas más, digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas en sí. relación a Pillón. Yo siempre destaqué, Poco ortodoxas, ¿ah? ¿no? Poco Sí, ortodoxas. ortodoxa y sin embargo, en esa poca ortodoxia, que es lo que yo siempre valoré hasta el día y tengo muy presente hasta el día de hoy, lo esencial de la posición analítica. Yo no diría que jamás lo vi en una posición que yo no considerara propiamente la posición de un analista como distinta a la posición de un rol social, de un papel, de una enseñanza, este, incluso de algo propio, porque esa anécdota que yo cuento, que uno puede decir Ujú, cuánto habla de él, sí, pero no se me destacó entonces y no se me destacó nunca en eso el lado, digamos, sí de él, ujú, sino vi en eso una intervención, digamos, ujú. analítica. Sin duda, la transferencia de uno, el lugar que uno le pone a una. Todo eso
Sí, pero también con el tiempo uno pondera eso, ¿no? Y bueno, de ahí mi reflexión sobre eso. Te hago una Ese, consulta, Raúl. Te hago una consulta. ¿Esa escuela en qué años más o menos funcionó? Entre Nader bueno, y Pillon. hubiera querido preparar un poco esto para justamente cronologías. A ver, yo me recibo en diciembre del 69. Eso debía haber sido desde 3 años antes, más o menos, 3 o 4 años antes. Cuando yo me recibo, o sea, en el año 69, debe haber sido en el 68 o por ahí, que se separa la escuela de Pillón de Andrés Nader. Hay cada uno sigue por la suya, y ahí Ujú. quienes estábamos en la escuela nos dividimos. El grupo se dividió, la mitad fue por un lado, la mitad fue por el otro. Estuvieron quienes siguieron su formación y sus análisis, sobre todo con Andrés Nader, y los que seguimos, digamos, con Pillón, que en ese tiempo también viajaba mucho, empezó a viajar mucho. No tengo en este momento el recuerdo claro sobre cómo se superpusieron estas cosas en el punto de contacto, pero sí que fue pasando, digamos, una asidua presencia de Armando Bauleo, también de Fernando Ulloa. Fernando Ulloa coordinó, fue, digamos, ¿cómo se puedo decir? Como consultor institucional, digamos, en análisis institucional. Sí, este, eh, tuvimos muchas reuniones de los que estábamos, de quienes estábamos en la escuela, con Fernando, que coordinaba, ¿no? Ana María Pampliega estaba en el grupo, y Fernando iba. Esto al margen de Pillón, porque son reuniones que se producían al margen de Pillón. Eso te iba a preguntar. ¿Bauleo y Ulloa empiezan a ir por iniciativa propia, por invitación de Pillón, por invitación de algunos de ustedes, tuya, de algunos de tus compañeros? ¿Cómo es Armando que Bauleo era un docente en la Escuela de Psicología Social de Pillón, y importante, tenía mucho peso en la escuela de Pillón. Fernando Ulloa no estaba en la escuela, pero tenía una muy fluida relación, muy cercana a ellos. Ahí espero estar acordándome bien. Hay en la historia lo que se llamó la experiencia Rosario, Ulloa, Pillón, digamos, la experiencia, que está en los orígenes de los famosos grupos operativos de Pillón, digamos. La experiencia sí? Rosario, digamos. Ulloa fue uno de ellos, ¿no? Ulloa, creo que estaba Rola también de APA, pero no quisiera afirmarte todo eso. Pero lo que te digo es seguro. La, bueno, ahí qué pasó. Este, creo que después o en 69, 70, 71, a ver, cuando estuvo Lanuse, recuerdo, porque nos metieron presos por ir a darle la espalda a Lanuse un 9 de julio. Estábamos con Ana María de Quiroga en Tucumán en ese momento. Este, ya las cosas estaban O muy sea, los politizadas, metieron yo presos recuerdo. a compañeros tuyos y a vos de la escuela Sí, sí, de sí, Pillón. sí, sí, sí que fuimos, que estuvimos ahí, pero no por la escuela, sino porque, bueno, porque andábamos en la vida de ese tiempo. Y bueno, bueno, en ese tiempo también, Espera, Armando espera. Bauleo había empezado a estudiar con Mazota, o había empezado a estudiar con Mazota, pero
yo no sé si con él o a la vuelta, pero estaba muy influido por el aterrizaje de Lacan, no solo no el aterrizaje, el despliegue que empezaba a tener entre los jóvenes psicoanalistas, no solo psicólogos, sino los jóvenes psicoanalistas, es decir, los que estaban como en APA, en la Asociación Psicoanalítica, en formación, todavía que no estaban titulares, había empezado a tener bastante extensión. En paralelo pasaban muchas cosas en APA en ese tiempo, se cultivan los grupos, nacen los grupos Plataforma y Documento, Claro, Documento encabezado por Fernando 1970. Ulloa, y el otro con Emilio Rodríguez, Mimi Langer, los dos García Reynoso, estaba también Bauleo, Pavlovsky, el Tato. Bauleo en ese momento no era todavía titular, pero era de mucha presencia. Estaba Hernán Kesselman, digamos que creo que no recuerdo si Hernán Kesselman estaba también en el grupo de APA. Pero bueno, en plataforma. Pero esto toma efectivamente mucho cuerpo y Espera, tengo una ahí consulta. Bauleo y Ulloa habían empezado a ir a Tucumán antes del quiebre de Plataforma y Documento y continuaron después. O sí, solo. sí, sí, sí. O sea que Fernando ustedes vivieron, de alguna manera vivieron las repercusiones de esa escisión. al día a día, te Partici- diría, día a día, porque se hablaba, cuando estaba Plataforma y Documento, Armando viajaba muy seguido, iba todos los meses o más seguido de todos los meses, porque hicimos, ahí cuando se separa Armando Bauleo de la escuela, es para, como diferenciando el psicoanálisis, lo digo de manera sencilla, diferenciando el psicoanálisis de la psicología social. Tiene una fuerte influencia de Mazota y compañía. Mira, la primera lectura que yo hice de Freud, la primera vez que yo leí Freud propiamente, y eso que está, a ver, seguramente leí algún capítulo de algo durante la carrera de psicología, seguramente, pero no me acuerdo. Mi primera lectura de Freud fue con Armando Baulé. Y empezamos por el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, psicología de los procesos oníricos. No entendíamos nada. Y le hicimos un planteo, no entendemos. Y él nos dijo, no voy a bajar un milímetro la exigencia. No entienden, lean de nuevo. No sigan sin entender, vuelvan a leer. Sigan sin entender, vuelvan a leer. No, la indicación era clara. No vayan a pedir explicaciones a nadie. No busquen un manual que les explique lo que está diciendo. No le pregunten al profesor tal o a tal otro qué quiere decir. Lean de nuevo tantas veces hasta que encuentren lo que ahí está dicho. Bueno, esto que lo estoy diciendo de esta manera es tal cual, a mí me marcó para siempre. Para mí me marcó yo te diría en el disco rígido, en el disco duro, no en el disco rígido, el disco duro de mi formación, ¿no? En mi formación respecto a qué es leer. Después podés leer 100.000 cosas sobre una misma cosa, pero cada una es cada una. Cada una es cada una. Ahora, te detengo un segundo, porque ahí aparecen conexiones, ¿no? Que por ahí a, a una persona que escucha hoy en día le resultan difíciles, pero que seguramente estuvieron presentes en ese tiempo porque aparece también en otros testimonios. Por ejemplo, esta, ¿no? Que Armando Baulero, alguien que representa a un psicoanalista de APA, que luego se va al grupo Plataforma y que supone alguna, o que genera alguna conexión de un psicoanálisis con un cierto compromiso político, con vinculaciones con el marxismo. Pero vos conectás ahí con Mazota y además el capítulo 7
de la interpretación de los sueños aparece muchas veces como una de las referencias de los programas de Mazzotta Por supuesto. de Claro. lectura de Freud. Con lo cual aparece ahí como una... Te lo pregunto de esta manera. Sí, ¿Bauleo fue de algún modo como un introductor de Lacan a el grupo, a un grupo de bueno, jóvenes psicólogos psicoanalistas en Tucumán? bien. Bueno, buenísima la cuestión y me hace, primero me destaca que lo parcial que voy yendo, porque te destaqué esto de Armando Bauleo, ¿no? Pero había otra cosa, era, era el freudo-marxismo, era el freudo-marxismo, plenamente. Entonces, leíamos algunas páginas del capítulo 7 y durante una hora y media, y durante otra hora y media leíamos Contribución a la crítica de la economía política de Marx. Leíamos las dos cosas. Más Freud, porque bueno, pero leíamos Marx. No, no grandes, porque era un tiempo que se leía de todo. Gramsci, Althusser, todo ya estaba sobre la mesa. Todo estaba, leíamos, veníamos, comprábamos todos los libros, leíamos todo, para leer El Capital, en fin, ¿no? Y circulaba entre nosotros todo ese material, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado, en fin, ¿no? Era la época que pasaban cosas en Chile, Marta Harnecker, que se difundía, que era una difusora, no sé si vos la ubicás a Marta Harnecker, No. manuales, ¿no? Que venían los libritos rojos de Mao por un lado, Marta Harnecker, que era una difusora de los conceptos marxistas, en fin. O sea, es cierto, era el freudo-marxismo y Armando Bauleo, esto terminó siendo esa la historia, él se dedicó a los grupos, además era muy hábil conductor de grupos, yo digo hábil en el mejor sentido, ¿no? Era un tipo de mucha, en fin, bueno, es a lo que se dedicó. Y fue un antilacaniano, estuvo dentro, a ver, nada lacaniano. Él cuando volvió de Chile, ya grande, años después, los dos ya grandes, recuerdo un encuentro con él y conversamos de estas cosas. Y él me dijo, bueno, me dice, porque vos lacaniano, qué sé yo, ¿no? Yo todavía era más fan, era un poco fan, ahora se me fueron las cosas de fan, así que a ver, pondero las cosas más equilibradamente, diría. Pero bueno, me dice, bueno, me dice, pero ¿cómo es que me dijo? Lo aceptó, bueno, sí, está bien, pero vos siempre vas a volver al pie, me dijo, pero me lo dijo no como diciendo, siempre vas a hacer, me vas a seguir a mí, ni nada de eso, no era esa la idea, pero en el sentido de que llevábamos una marca en el orillo que en alguna cosa no iba a poder ser dejada de lado. Y creo que tuvo razón, ¿no? Porque, Te hago no una... porque bárbaro para mí, sino que, bueno, padecí de eso hasta hoy. Claro, muchas marcas que podían tener Claro. algún punto de Pero es contacto y de interesante en contradicción. ese freudo-marxismo las dos cosas, porque estaba en él también esa, bueno, que tiene que ver con una cierta transmisión digamos, era la época, el peso que tomó el estructuralismo en el marxismo, el peso de Althusser, te diría, para ir rápido. En ese tiempo fue marcado. Te hago dos preguntas. Una es, a esa altura, ¿no? Que ya vos te habías recibido, habías pasado por la escuela de psicología social de Nader y Pichon Rivière, después se separaron, seguiste con Pichon Rivière, No, vino Bauleo, yo seguí con Bauleo, me separé de claro, Pichot, con lágrimas en los ojos, pero me separé. pero, claro, pero entonces hubo dos decisiones. Primero una separación entre Nader y Pichon, y después Exacto, una separación entre Bauleo y Pichon. exacto, Y sí. vos seguiste con Bauleo. Y formamos ¿Quién ahí era una el, no- cosa que se llamó Centros, Centro
¿cómo centro de, bueno, formamos una institución de psicoanálisis, ¿no? Que estaba conectada con una de Rosario, Ah, digamos, bueno, los nombres. con, Bueno, en, este, en el 73 sería, 72, 73. este, sí, 60, no, 70, Sí, no, no, 70. estamos ahí en los 70. Sí, El, sí, 70, sí. 72, 73, una cosa así. a ver, el centro de psicoanálisis, eso fue en el 70. A ver, si me dejas un instante, te puedo decir. O en todo Eh, caso, es claro que es después de plataforma y antes de la dictadura, todo esto que estamos hablando. sí, antes de la dictadura, sí. Centro se llamó Centro de Estudio, el CEP, Centro de Estudios Psicoanalíticos. Eso se llamó, Centro de Estudios Psicoanalíticos de Tucumán, CEP. Había otro en Rosario. Y Mm. eso lo hicimos porque después de Armando, o por ahí, digamos, eso se fue conectando. Claro, nosotros, fueron 2 años de trabajo intensivo Freud, con Freud, con Armando. Pero fue un primer paso. Eso fue un primer paso. Continuamos la formación con Gregorio Barenblit. Ah, Gregorio Barenblit, que también estaba en APA, muy jovencito, pero que tenía un peso en ese momento bastante, digamos, bueno, hacíamos era freudomarxismo nato, ¿eh? Ahí fue, continuamos trabajando, yo viajaba todos los meses a Buenos Aires por análisis y grupos de estudio, estaba con Juan Carlos Volnovich, que ah, fue analista mío también, y antes que él, mi primer analista fue Alberto Pargamen, que fue desaparecido, que fue mm. desaparecido. Su mamá creo que todavía vive y está en Madres, creo, no sé si todavía vive, pero puede llegar a ser. El Centro de Estudios Psicoanalíticos, ¿no? Bueno, todo eso Espera, eran épocas intensas. Sí, te detengo un segundo, porque empiezan a aparecer muchas conexiones, ¿no? Como analistas de Buenos Aires que viajan a Tucumán, gente de Tucumán como vos que viaja a Buenos Aires a estudiar o a analizarse, conexiones también con Rosario. Y empiezan a aparecer otros nombres, Bauleo, Barenblind. sí. ¿Quién eran nosotros? ¿Quiénes estaban en Tucumán con vos? ¿Qué colegas, algunos que recuerdes que hayan participado de esas experiencias junto con vos? Osvaldo Isixson, este, mm, eh, que vos conozcas. Bueno, Marta Jerez San Bertín estuvo un tiempo en la escuela de Pillón, pero se fue. Ujú. Ella no participó de ninguno de estos movimientos en ese tiempo. No sé si ella estaba completa, ella trabajaba en otras cosas en ese momento, no tenía la dedicación al psicoanálisis, lo fue teniendo progresivamente. Era una mujer muy activa, siempre lo fue, ¿no? Evidentemente, tenía mucha presencia en otras disciplinas sociales. Ujú. Este, aquí me fijé, el tema del CEP, del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Tucumán, eso se creó en el 75, es del 75. Ah, O sea que ya es un tiempo posterior a la, a la escisión. No recuerdo exactamente sí. cuándo fue la escisión entre Bauleo
debe haber sido en el 72, 73, por ahí. Yo recuerdo cuando murió el Che Guevara, que Pisón hizo un homenaje, todavía estábamos en el centro, no recuerdo el año en que muere el Che. Este, bueno, en el 76 ya es, bueno, ya es el Espera, despiporre. antes de llegar al 76, porque seguramente en eso también nos Claro. vamos a detener bastante. Te quería preguntar también, en esos años, ¿no? Vos dijiste, lo llevaron preso por darle la espalda a la NUCE. Bueno, estudiaban Marx, además de Freud. ¿Cómo era la relación tuya y del grupo, o de los grupos de los que formaste parte con la política? ¿Formaban parte de alguna organización? ¿Participaban activamente en debates, pero también, no sé, en actividades militantes? ¿Cómo? Sí, eso, pero al lado de la política. Yo recuerdo, me preguntabas, tengo que hacer memoria. Me acordé de una compañera en el grupo de psicología social, una desaparecida, hay varias desaparecidos allá, digamos, fue una cosa muy fuerte todo aquello allá, todo muy cercano, te diría, ¿no? Todo muy cercano, de personas que uno tenía, bueno, Ana María Sí, Sosa claro. desapareció, que ella estaba en el PRT, me acuerdo. No, estoy diciendo, perdón, PCR, era en el Ujú. PCR. Después, qué sé yo, después una compañera en el grupo del Centro de Estudio Psicoanalítico, a ver, bueno, Richo, María Eugenia Richo, que se fue en aquellos años, se fue a México y no volvió. Vino de paseo, viene cada tanto, pero que vive En que México. formó parte de quienes fueron se exilió en México, ¿no? Ella estaba también en el grupo del Centro de Estudios Psicoanalíticos. Y en mi caso, yo no militaba formalmente, pero tenía mucha proximidad a gente que colaboraba, estaba de alguna manera en colaboraciones con lo que era en aquel tiempo la Juventud Peronista. Más bien, ese es mi caso, digamos. Ujú. Pero básicamente, bueno, en ese tiempo yo fui presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán, fui el segundo, porque se Ah, creó bien en el comienzo, yo era el vicepresidente, la presidenta fue bueno, la que lideró la creación del Colegio de Psicólogos en Tucumán fue Olga Dos de Plaza, que era una profesora de cierta edad en la Facultad de Psicología, enseñaba psicología vocacional, me acuerdo. Este, y a mí me puso, yo era jovencito, estaba recién recibido, me puso de vicepresidente, qué sé yo. Yo pienso porque no encontró a nadie más. Entonces, era el único que está, éramos algunos, pero tenía la intención de no quedarse mucho porque ya estaba grande, en fin, lo que fuera, y me quedé yo en la presidencia del colegio. Y era una época donde la posición ideológica era muy importante. Hacíamos actividad, entonces llegaba, qué sé yo recuerdo reuniones, el colegio tenía mucha actividad de organizar seminarios, de invitar gente de Buenos Aires. En el 76 era imposible quedarme en Tucumán, hice un intento de quedarme en Buenos Aires, pero la cosa no era posible. Me fui, ¿vos en ese momento eras el presidente del Colegio de Psicólogos? no, ya no, ya no, Ya no, ya eso, lo del colegio había de pasado. psicólogos, a ver, no recuerdo, a ver, ¿cuándo fue eso? No, eso fue bastante, me acababa de recibir, eso fue en 19, entre el 70 y el 71 por ahí, o Sí. sea, estoy hablando ahí de antes. No, yo después dejé la tarea, digamos, gremial, me metí más en la cosa
en el CEP, bueno, en la cosa psicoanalítica, ¿no? La formación y la transmisión En la psicoanalítica. formación sí, Y, digamos, ¿no? y en el 76 con el golpe, es que vos decidís Eh, no eh, quedarte en la Tucumán, cosa se estaba o muy antes. difícil en Tucumán por varias razones, por varios lados, y me fui. Este, tuve dos opciones, porque quien me orientó para eso fue Gregorio Barenblit. A ver, a la sazón, en el tiempo previo anduvieron, yo recuerdo, visitas, lindos encuentros de que anduvieron por ahí Mari Langer y Emilio Rodríguez. Recuerdo un viaje de ellos en los que, no muchos, uno o dos, no más, no, no es cierto que ellos tuvieran actividades estables en Tucumán, de ninguna manera, no formaron grupos en Tucumán. No, ellos no No, no tuvieron. como, no como Pillón, no No, como para nada, en Auleo. absoluto. Para nada, para nada. Yo recuerdo, se me quedó grabado eso, porque estuvieron en casa, ellos con el director de cine, ¿cómo se llamaba? Raúl Torres, no, no puede ser. No, bueno, un director de cine que Raúl no recuerdo qué. Bueno, Que fue el director de una de las películas que se hicieron con letras, con textos de Emilio Rodríguez. ah, Este, y prefiero quedarme en la ignorancia que en aventurar un tip de los que pueden no ser. Bueno, Mimi Langer estaba muy cercanas a Gregorio Barenblit, tanto ella como Emilio. Mary Langer fue a México, y Emilio estaba ya en Bahía, en Brasil. sí, Yo tenía amigos que amigos no de la psicología, sino de las cercanías de la militancia y por relaciones de amistad. Digamos, tenía un gran amigo que se había exiliado en Bahía. Y a mí eso me tiró para... Además era interesante eso porque yo opté por ir a Brasil, no a México. En primer lugar porque mi primer paso fue a San Pablo, porque estaba ahí, ya no recuerdo cómo, si fui ahí primero y de ahí sí, a San Pablo, donde estaba Rodolfo Voslaski. Yo no sé si vos escuchaste hablar de Rodolfo Voslaski. poco. Poco, digamos que, bueno, Rodolfo murió joven, murió joven de una de las, bueno, dejemos el tema de por qué murió, pero él, yo había tenido bastante vinculación con él por la orientación vocacional, porque Mm, siendo estudiante había empezado a trabajar en el Centro de Orientación Vocacional de la Universidad de Tucumán y hacíamos grupos operativos de orientación vocacional, ¿no? Estaba Raquel Soifer en Buenos Aires, no sé si la ubicás a Raquel Soifer, también era una analista que trabajaba con esas cosas, hacía bastante grupos también de orientación vocacional, tenía su bibliografía, bueno, era una persona conocida en ese terreno. Y Rodolfo Voborlaski, bueno, estaba en esa especialidad. Hay un famoso libro de él que se difundió mucho en aquel tiempo. Y bueno, lo fui a buscar a Rodolfo, a ver qué posibilidades tenía de trabajo en San Pablo. Y Rodolfo me recibió harto de recibir argentinos que le llegaban todos los días, digamos, pidiendo casa y comida, ¿no? En fin,
Y yo, bueno, seguí viaje desde San Pablo a Bahía y ya ahí me instalé. ¿Dónde estaba Emilio Rodríguez? Y ahí me quedé Y, 7 años, digamos. perdón, ¿Barenblin también? ¿O No, estoy equivocado? No. Barenblit, Barenblit se fue a Brasil, pero no, él se fue después que me fui yo, no, en ese mismo año, estimo que se debe haber ido un mes, poco tiempo después. Lo mismo que Juan Carlos Volnovich, que hasta ese momento era mi analista. Fue mi último analista en Hmm, Argentina de viajar, fue Juan Carlos. Y Juan Carlos se fue a Cuba. ujú. Y todo pasó durante el 76, me parece, respecto de estas personas que te Claro. recuerdo, ¿sí? Pero Bueno, y te no, encontraste entonces en Bahía con Emilio Rodríguez, claro. que habías Sí. conocido, pero que no tenías un trato No hasta ese tenía un momento. vínculo personal, no, lo conocía simplemente de saludar, pero no tenía vínculo personal. Y allí, bueno, participé de una serie de actividades con él y la gente con la que él trabajaba ahí. Yo seguía, era prácticamente solo, lacaniano solo, porque yo seguía estudiando Lacan. Había estado los últimos 2 años en Tucumán trabajando con Godino, con Antonio Godino Cavas, que viajaba Ah, también. No sé si lo ubicás, Antonio Godino. no, que era un analista de... Bueno, él es un analista que es también un argentino. Era un transmisor de Lacan de peso, era muy joven y muy inteligente, era una época en que cómo se estudiaba en ese tiempo, Luis, ¿eh? ¿Cómo se estudiaba? Hmm, Yo recuerdo, déjame esta digresión, pero no sé quiénes escucharán o quiénes verán este video, ¿no? Pero quiero destacar porque no sé qué lugar darle a estas comparaciones de época, ¿no? Es todo un tema, qué se puede extraer de estas comparaciones. Pero yo recuerdo que en todo ese tiempo, este, a ver, el estudio, el psicoanálisis, los agrupamientos, la socialidad, estuvo siempre atravesada por la sexualidad. Es una enseñanza del psicoanálisis. Es decir, ¿qué pasa? Las atracciones, los rechazos, el gustar, el no gustar, la seducción, la no seducción, la mezcla, ¿no? El alerta que había surgido con el estudio serio respecto de las obscenidades grupales, las reacciones que habían entre la nueva intelectualidad psicoanalítica de los jóvenes estudiosos frente a lo que rechazábamos por ejemplo, en la APA, de la Asociación Psicoanalítica, teníamos una versión, éramos muy jóvenes, digamos, decíamos, ellos no estudian, ellos hmm. no están acomodados en sus poltronas, no estudian, no Hmm. saben. Hoy en día pienso que nos fuimos para el otro lado en el sentido que perdimos de vista cosas que tiene costos fundamentales para el psicoanálisis perder de vista. Pero este es tema para, Por ejemplo, y, por ejemplo, bueno, me limito a lo que justamente me llevó a mencionar esto, la cuestión de la obscenidad grupal, digamos, o el ocuparse de lo grupal como obscenidad, el abandono por parte de los psicoanalistas, de muchos psicoanalistas, el abandono, digamos, de todo lo que sea, eh, la palabra aplicaciones es problemática, comparto con la problematicidad, pero la voy a usar apresuradamente, a las cuestiones grupales. como si Vos fuera te acordás, negativo por sí mismo. claro, como negativo por sí mismo, y que el análisis es el análisis de uno, ¿no?
En fin, no hay, entonces, eso hay, las confusiones en torno a la transferencia, demasiado reducida a una especie de la reacción respecto de lo que fue el énfasis puesto sobre la relación de objeto en quienes privilegiaban el análisis de la transferencia y fuertemente después lo que fue la ocupación en la contratransferencia, ¿no? Como desviaciones respecto del psicoanálisis en el sentido que privilegiaban la relación de objeto, no el apuntar a lo inconsciente, para decirlo rápido, ¿no? Sí, Entonces, entonces toda la distinción lacaniana entre lo simbólico y lo imaginario, digamos, o sea, toda la lectura crítica, yo ya lo digo así, la lectura crítica de lo que fue el kleinismo y toda una serie de derivas que hubieron alrededor de lo kleiniano, ¿no? Una de cuyas partes es todo lo que tiene que ver con lo grupal también, lo grupal como una especie de sí, desviación. Bueno, sí, si yo me fui de la Escuela de Psicología Social era porque participaba de ese concepto. Digo claro, que es concepto que siempre hay en el concepto algo de preconcepto, porque en la claro. elección del concepto también hay operaciones que uno por ahí desconoce, ¿no? Pero bueno, Sí. me fui O por sea, varias ramas. está bien, pero me parece que estás señalando un punto, ¿no? Como si hubiera un riesgo de que el potencial crítico que podía haber traído en algún momento el lacanismo después se hubiese convertido en una cosa demasiado cerrada o ortodoxa que criticaba todo y que por ahí había algunas cosas Sí, que convendría releer. básicamente mi caballito de batalla, yo digo, porque hasta yo me canso, digamos, por eso digo caballito de batalla, es que la transmisión del psicoanálisis en las últimas, de un tiempo no pequeño a esta parte, se ha convertido en una transmisión de carácter epistemológico, sobre todo, de análisis de conceptos, de perspectiva casi diría, epistemológica, que hay un uso del psicoanálisis como en un sentido conceptista, conceptualista, de una especie de logicismo, yo diría, silogístico, ¿no? De sistema de ideas que tiene una propia consistencia y de que en su propia consistencia deriva aplicaciones, a pesar que se cuestione el término, digamos, a la experiencia. Entonces, es chantarle a la experiencia conceptualizaciones, y creo que las facultades de psicología en nuestro país han contribuido fuertemente a eso. No derivo de ahí una crítica porque creo que no le cabe a la universidad a ver, tiene que transmitir y bien con mucho rigor la teoría, es cierto, ¿sí? No se le puede hacer cargo a la universidad de enseñar con teoría con rigor. Además, el rigor teórico es necesario, es fundamental. Lo tuvieron Freud y Lacan y no solo ellos. Muchos muy buenos analistas la tenían muy clara a esta cuestión. Pero bueno, pero tenemos un problema con la transmisión, el pecado de no se habla de, bueno, en fin, esto es un tema muy complejo que requeriría Sí, desplegar otras cosas, ¿no? Como ser la pero relación entre intención y extensión, como, digamos, cuánto porque el psicoanálisis se ha extendido enormemente en el mundo, por más que no sea mayoritario entre las maneras en el mundo de abordar los padecimientos, sí, digamos, por más que eso no pase, pero se ha extendido enormemente y se ha extendido más allá de lo que el psicoanálisis en intención pudo o puede sostener.
lo cual genera problemas de difícil abordaje, pero que existen y que, bueno, tenemos que ver cómo ponderar cosas, ¿no? Disculpame, creo que me fui, por la mía me No, fui. no, no, pero está bien. Me parece que situás ahí un punto donde, de algún modo, vos también tomas una mirada crítica respecto de cierto posicionamiento que puede ser extremo en una dirección y que dejó de lado algunas cosas que por ahí vale la pena recuperar o que vale la pena volver a pensar. Pero yo vuelvo para atrás respecto de Antonio Godino, me dijiste que se llamaba, ¿no? Sí, Antonio Godino Cava, sí. Yo dije psicoanalista, pero por ahí no era psicoanalista. No, no, ¿Por qué sí, transmitía era. Lacan y de dónde venía? ¿Cómo llega a ustedes? Ay, él enseñaba, era muy joven, enseñaba en el centro, enseñaba en la institución de Gregorio Barenblit, pero enseñaba Lacan. A ver, me acordé tiene un libro que se publicó en ese momento, Curso y Discurso de la obra de Jacques Lacan. Así se llamaba. Este, no, a ver, era y es seguramente, porque no recuerdo, creo que está en Curitiba o estaba en Curitiba, ¿no? Se instaló y se quedó siempre en Brasil, ¿eh? Mm. Ahora, no era un advenedizo de ninguna manera, era muy preparado, muy estudioso, conocía a Lacan muy bien, muy bien. ¿Y, y Eso vos seguro. tuviste, y vos tuviste oportunidad de estudiar con él en Tucumán todavía? En Estando Tucumán, en sí, sí, Tucumán. sí, en Tucumán. No dio Y tiempo a cuando, quedar. ¿Mm? Y eso tiene que haber sido entre el 73 y 74 y 75. claro, justo antes del exilio. Y cuando Claro. estuviste en Bahía, en contacto con Emilio Rodríguez, porque compartían la ciudad y algunas actividades, pero siendo el lacaniano. ¿Cómo o qué tal, qué experiencias, qué circuitos, qué se armó ahí en Bahía? ¿Qué Bueno, podés contar de ese momento del exilio? bueno, mira, hay analistas, los analistas no lacanianos, por ejemplo, Fernando Ulloa también, tenía muchos pacientes lacanianos, siempre, si no, digamos, digamos, bueno, pero vuelvo, tomo, no, me quedo con tu pregunta. Éramos pocos en Brasil, éramos pocos en Bahía, pocos argentinos. Entonces era un pequeño grupo que nos veíamos muchísimo, porque éramos como, ¿cómo se dice? ¿No? Había muy pocos argentinos. Estaba Marta Berlín, que al comienzo era pareja eh, de Emilio. Estaba Barón Horne, Bernardino Horne, que años después terminó en la AMP, se sumó a la Mm. AMP. Sin ser en ese tiempo, no era para nada lacaniano, pero era un analista de peso de la florinata de la APA, muy amigo de Raskowski, de Andrés Raskowski, hijo del viejo Raskowski, Sí, que fue presidente de sí. APA también. Estaba también Luis Córdoba, que también era un analista conocido en ese tiempo ya en la escuela de psicoterapia anexa, donde Los donde psicólogos se los jóvenes, formaban. donde empezaron formación, porque no, digamos, empezaban a formar a los no aceptados dentro de la APA por no ser médicos, ¿no? Pero que era una ábside, digamos, bueno, un pseudópodo, digamos, Sí. de APA, la Escuela de Psicoterapia. Este, y bueno, entonces había mucha cercanía, ir a la playa, los cumpleaños, todo, éramos muy cercanos todos, la fiesta, o sea, teníamos
mucha proximidad. Y había no había problemas con esas cosas. Fíjate vos que Godino, que era un lacaniano tremendo, vertical, te diría, bueno, pero estaba en la institución de Gregorio Barenblith, que era freudo-marxista, digamos, ¿no? Y que enseñaba y digamos, todo estaba en los tiempos, todo estaba floreciendo, era una época de florecimiento. Yo diría que yo no sé si se cortó, o como dice un amigo mío, que no es que se cortó, sino que tuvo que pasar a las catacumbas. En cierta forma, digamos, los que quedaron después de la debacle, con los exilios, que a ver, es una ocurrencia, es todo para ponderar, estamos charlando simplemente, ¿no? Hay que ver qué lugar darle a cada hilo. Pero los que quedaron, es decir, la gente que estaba, por ejemplo, en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que tenía su envergadura, ¿no? Sí, En ese momento era más fuerte que la Escuela Argentina, que ya no recuerdo cuándo es que se produce la separación, que se va Germán García, bueno, que arma, que ahí se produce también otra decisión, sí. pero digamos, eh, no había, digamos, todo estaba floreciendo, digamos, pasa las catacumbas. Y en cierta forma, los que se quedaron pudieron mantener el libro, ¿no? Tuvieron que callarse también, porque tenían que callarse, porque si no, no había caso, ¿no? No, hay análisis para hilar con detenimiento, me parece, matices, digamos, de climas y de cómo esos climas funcionaron en lo que pasó, en lo que fue pasando en el psicoanálisis, ¿no? Porque hay cosas que quedan, ¿no? Que quedan atrás de lo que se ve a la letra, que no alcanza con el análisis puramente formal de la letra, para decirlo apresuradamente, ¿no? Y entonces hay ahí entonces un clima y bueno, cómo la cosa vuelve después, ¿no? Bueno, ya ahí entramos en todo lo que pasó después, ¿no? Esos años y Pero, después 83 pero, en adelante, que ya, bueno, entramos. antes de llegar ahí, te quería preguntar, en Bahía, que vos tenías el contacto con estas diferentes, o mejor dicho, con este grupo de analistas diferentes, ¿no? Cada uno venía con distintos sesgos, distinta trayectoria, eh, distinta orientación. ¿Y cómo era trabajar? O sea, porque en principio vos sabías portugués, trabajabas... ¿Cómo fue ese exilio? ¿Con quién trabajabas? ¿A quién atendías? ¿Trabajabas de psicoanalista? ¿Trabajabas de otra cosa? ¿Qué? No, yo empecé a trabajar como psicoanalista. Sí. Siempre que me preguntan esto, empiezo pidiéndole perdón a mis primeros pacientes por, porque seguramente no escuchaba del todo bien, no solo por limitaciones que uno tiene por su propia psicología, digamos así, sino porque todavía no tenía un buen manejo del portugués. Pero lo aprendí rápido. Digamos, en 6 meses ya me sentía muy cómodo, hablaba muy fluidamente. No, no, no tuve problemas con el portugués. Me hice muy, bueno, en fin, es un idioma que no me resultó difícil de aprender. ¿Y había Eh, demanda en Bahía de psicoanalistas? O sea, la gente consultaba. sí, había el círculo, no recuerdo la sigla completa, eran de psicoanalistas tradicionales, había un círculo de psicoanalistas ya que existente en Bahía como en Brasil, digamos, de psicoanálisis muy ortodoxo, pero de un equivalente de lo que sería, bueno, de la IPA, que estaba Sí, en la IPA, ¿sí? Yo sí, tenía amigas
que estaban que se analizaban con analistas no tenía contacto con esos analistas, todo muy, bueno, no vayamos a los detalles. Pero la novedad y lo que se expandió muchísimo fue el grupo de Emilio Oligué. Fue una especie de presencia muy fuerte en la sociedad bahiana y con mucho alcance cultural también, con incidencia en quienes estiban. Era una época, todavía estaba Figueredo en el gobierno, pero era una época de apertura, digamos. O sea, la dictadura estaba terminando. Por eso fue posible exiliarme allí también, ¿no? Era una época, era muy linda. Caetano, por ejemplo, Caetano Veloso y otros músicos acababan de volver a Bahía después del exilio en Inglaterra, por ejemplo, y en otros lugares. Era una época, digamos, culturalmente muy floreciente, te diría, de un lindo clima. Este, bueno, eso, ¿no? Me acordé de algo que finalmente, por irme por las ramas, no te dije, aunque lo había anticipado, en esto de las comparaciones de climas de época, ¿no? Que bueno, hay que ver cómo darle en relación a las cuestiones del estudio, ¿no? Las diferencias, que decía que estudiamos mucho, y mi conexión entre el rigor teórico, la pasión y la conexión con las socialidades, el vínculo entre hombres y mujeres o la sexualidad, todo eso, ¿en qué sentido? ¿No? Yo recuerdo, era una broma incluso que solíamos hacer, que decíamos que quienes más arrastre tenían con las mujeres eran los que más estudiaban. Entonces, mira, fulano estudia 5 horas por día. No, fulano 6. Ese, el que estudiaba 6 horas por día, se levantaba todas las mujeres. ¿Me entendés? Yo siempre me quedaba, yo no sé, estudiaba entre 4 y 5 horas por día. Y me parecía que era poco, siempre pensaba que era poco, en ese plano de las cosas. No, obviamente que estas cuantificaciones lo único que hablan es de otras cosas ¿no? Que generalmente no entran mucho en la cuenta, ¿no? Sí, y en el rigor epistémico. No entra en el rigor epistémico. Claro, no son garantía de rigor epistémico desde ya, ¿no? Ni de otras cosas. Pero bueno, han cambiado los climas. Hoy en día, si alguien lee un libro, es para extrañarse. Bueno, antes de llegar a hoy en día, Precisamente, ahora, sí. ahora te pregunto por el retorno. ¿Cómo fue? ¿Cuándo decidiste volver a Argentina? ¿Con qué te encontraste? Yo volví en enero después de Malvinas. Hasta Malvinas, el tema de una eventual vuelta a la Argentina no existía en mi familia, ni en mí, ni en mis amigos, ni en los otros colegas argentinos, amigos, nada. No estaba la posibilidad, no suponíamos que no pensábamos en eso. El tema aparece después de Malvinas, la posibilidad, y ahí por lo pronto aparece la posibilidad de volver de visita, simplemente poder viajar sin temor de que no puedas volver a salir. Entonces yo me vine en enero del 73 aquí a ver a mis padres, Del 83. del Enero del 83. 80. Sí, Sí. sí. Y cuando volví a Bahía, volví con la decisión de volver, ¿no? Volví y lo hablamos con mi mujer entonces y resolvimos volver. Y a mediados de año ya nos habíamos mudado porque teníamos la opción, bueno, empieza el año o empezamos el año ahí
lo que era, bueno, todo el año. O sea, entonces, o hacíamos el movimiento y ya nos trasladábamos, porque quedarse uno un año más sabiendo que no se va a quedar era, bueno, en fin, temas Sí, internos, estilo. digamos, la decisión, ¿no? Pero bueno, yo quería volver a Buenos Aires porque buscaba en ese momento otro horizonte intelectual. Ya había, digamos, como que me necesitaba otro horizonte y me había estado pensando en irme a Barcelona o incluso a París, pero bueno, opté por volver a Buenos Aires. Volví con el propósito de entrar en una institución psicoanalítica. Interesante porque eso hice, pero recorrí varias, pero no me cerró el deseo allí. Entonces, Mm. me vinculé sí entré en un grupo con Diana Rabinovich a estudiar con ella, un grupo de estudio de ella. De ahí resultó que ella me invitara a su cátedra. Entré como ayudante primero. Cuando se abrieron los concursos, yo la llamé no estaba fuera, yo no tenía ninguna actividad, lo único que hacía en la facultad era participar en esa cátedra, ir y era un ayudante más, digamos. Y el grupo de trabajo con Diana, De la cátedra de psicoanálisis Escuela Francesa que de había escuela ganado francesa. ella. Ah, pero estoy salteándome cosas, me salteo muchas cosas, lamento. Que yo no entré con Diana en la facultad, yo entré con Diana invitado por Beatriz Grego. ¿Por quién? Ubicás a Beatriz Grego, Irene Friedenthal, Ah, que fue, sí, sí, sí. digamos que enseñaban psicología fundamental primero y tenían después, cuando se hace en el CBC, la cátedra de psicología, ¿sí? Entonces yo entré a psicología fundamental, estaba ahí. Cuando después ahí después Irene Friedenthal quedó a cargo de Freud 1, Cosentino fue Freud 2, Ujú, y y Beatriz Grego fue escuela inglesa, ujú, Diana escuela francesa. Bueno, yo estaba en, con Irene Friedenthal en escuela en Freud, en Freud 1. Estando con Freud 1, que yo tenía así el propósito explícito y hablado con Irene y Beatriz de presentarme al concurso cuando se abriera para adjunto de Freud, este, me invita Diana Rabinovich, que ya estaba estudiando ya con ella, me invita a la cátedra de Escuela Francesa. Y yo voy a Escuela Francesa como ayudante. Cuando se llama concursos, no, cuando decido para aceptar la invitación a ser docente en escuela francesa, que yo quería ser docente ahí, no es que despreciara ser docente en escuela en Freud, pero quería ser ahí. Y la llamo a Beatriz Grego para comentarle esto, la invitación, y que quería aceptar. Beatriz se enojó muchísimo conmigo, muchísimo, lo consideró una aberración y tuve que renunciar a Freud ahí. Y me quedé, después nos reconciliamos con Beatriz e Irene, ¿no? Después, ¿no? Ellas me perdonaron, creo, después. No sé por qué me habrán perdonado, pero me perdonaron la traición. Y entré con Pero, una. Pero cuando fue la cuestión concursos para adjuntos,
la llamo a Diana para preguntarle, pero no para presentarme en su materia, porque yo consideraba que no tenía ni la menor chance, porque había varias personas que a mi juicio tenían más predicamento, más reconocimiento, entendía yo, que no iba a poder competir ahí. Sí, pero ella conocía más la facultad que yo, que no la conocía. Y ahí ella me dice, presentate a esta materia, presentate en Freud, quiero decir, en francesa. Y bueno, me presenté y entré. Fue cuando ahí terminé de adjunto de Diana. Con los años, ahí estaba, bueno, fue SABA, la Sociedad Analítica de Buenos Aires, Sí, que después se disolvió. No, yo pero nunca digo que se vos, disolvió porque se difuminó en el aire, una disolución, digamos, la palabra disolución es una palabra cargada de bastantes, de bastantes historias, entonces no digo porque no hubo un acto que disolviera eso. Fue una difuminación, desapareció Saba, ¿no? vos llegaste a Bueno, formar parte de la Sociedad Analítica de Buenos Aires. yo fui uno de los fundadores, del grupo fundador, y estuve en el directorio de Saba, fui, Que estaban Diana Rabinovich y ¿quién más? estaba Juan Quindart, estaba, este, ay Dios, Marisa Chamizo, estaba Torrisi, estaba Margulis, la mujer de Torrisi, estaba La Jonquière, Carlos de La Jonquière, estaba, Matusevich, estaba, bueno, estaba Graciela Brodsky, que después se fue porque, a ver, y sigue la lista, a ver, cuando vino la escisión, que, ahí qué pasó. Sabes, muy importante. Yo escuché una entrevista que vos le hiciste ¿cómo se llama? A este hombre, que creo que fue más de una, de la MP. Bueno, pero Juan Quindar, no, a después de Chamorro, Chamorro, perdón, Chamorro. la hizo, sí, Alejandro Dajal, pero sí. Sí, él, bueno, él se salteó, a ver, ¿cómo fue la cuestión, digamos, del aterrizaje digamos, entre lo que pasa entre la avenida de Lacan al continente americano, ¿no? La experiencia, Caracas, ¿no? El seminario, Ujú. el famoso Caracas, ¿cierto? Y la fundación de Leol pasan varias cosas. A ver, estaban Más de una varios década grupos. en principio. Sí, sí. Chamorro formaba parte de, ¿cómo se llamaba esa institución? Eran varios que estaban ahí, que los llamábamos La Mano, me acuerdo, porque era uno de los grupos, digamos. O sea, Este, él estuvo en lo que se conoció como el Grupo Díaz Vélez, que no era una institución, y después una institución que era el Simposio del Campo Freudiano. el simposio, efectivamente, el simposio del campo freudiano, exactamente. El primer aterrizaje de Lacan, de Lacan acá fue a través de Miller. Digamos, están todos los entretelones que son ciertos, cómo se fueron cocinando vínculos, pero el vínculo principal, la alianza principal de Miller en ese tiempo fue Diana Rabinovich. Ese es el concepto que yo tengo, digamos, lo que decanto de todo lo que vi y supe, digamos, que ella era la... Y Saba se funda por iniciativa de ambos. Entonces, ahora nosotros decimos, sí, fuimos fundadores. No, a ver, sí, estuvimos en el grupo fundador, digamos, ¿sí? Lo que estábamos a la vuelta de ella en ese momento. Pero la fundadora fue ella y Miller. Se hizo con la idea, porque en ese momento era la idea de una institución fuerte, digamos, que pudiera ser suficiente base para juntar y, bueno, y
y aterrizar, no me meto en ese tema porque nos va a llevar por otros vericuetos, ¿no? Aterrizar en Buenos Aires, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Eso funcionó un tiempo, pero cuando Miller vio que eso no, que con Diana no podía nuclear a grupos que eran varios, entonces aparece la idea de hacer una escuela que todos se disolvieran y se formara una sola cosa. Ujú. Y Diana no quiso eso. Diana se negó drásticamente a disolver a disolver Saba para sumarse en igualdad de condiciones a los demás grupos. Y se quedó afuera. Entonces, no se dio. Años después, yo siendo decano, me encuentro a conversar con Miller una vez, en una oportunidad, y él me sacó el tema. Yo ya no estaba con Diana, pues ya, no, todavía existía Saba, solo que yo no participaba porque cuando me hice cargo del decanato dejé toda actividad en Saba porque no tenía posibilidades, tenía dos grupos de estudio ahí adentro, no tenía posibilidades de tiempo. Entonces, ¿En qué año fue que perdón, en qué año fue que te hiciste cargo del decanato? en el noventa De y la cuatro Facultad de Psicología de Buenos Aires. 94. 94. No, mirá Bueno, el salto que vimos, ¿no? Pero bueno, en el 94 todavía existía Saba, pero sí, vos participabas menos, eras decano, tuviste una conversación con Miller y ¿qué fue lo que hablaron? bueno, conversación que la pidió el diplomático porque diplomático quería conexión, quería pista en la Facultad de Psicología, ¿no? Nunca me pidió nada, pero relaciones públicas, seguro, no, no. Me regaló un libro que todavía tengo con la dedicatoria, qué sé yo. Bueno, pero él me preguntaba, yo recuerdo por Diana Rabinovich, digamos, cómo había sido, y él pensaba que él como que él sintió, ¿no? Que ella no haberla podido convencer, digamos, no haberla podido sumar. Se lo atribuyó, y yo le creo que se lo atribuyó, porque me dijo algo así como que yo no entendí qué es una mujer. Mirá lo que te estoy contando. No sé si es para publicarlo, pero lo estoy diciendo. Me dijo, tal vez yo no entendí bien algo así, ¿qué es una mujer? Una mujer es en el fondo siempre un animal agido, ¿no? Lo siento, no, es el castellano francés que le hablaba, ¿no? Y entonces como que le había ofendido, iba en el sentido de que eh, eh, hay algo en la mujer que la hace más sensible a la ofensa, o hay algo, ¿no? Que es distinto a la ofensa masculina. Nosotros tenemos, bueno, pero no me sigas en esto, digamos, una digresión incompleta, por supuesto, como todo. Pero en todo caso dice algo de la lectura que Miller hizo de esos Él procesos hizo institucionales. de esas cosas. Saba, yo me quedé cuando se disuelve, cuando se da la partición. Bueno, la mitad de la gente se fue a León y la mitad se quedó. Y yo me Mm. quedé, pero no me quedé activo, me quedé porque estaba de paso. Además, no participaba de la idea, no estaba en eso en ese momento. Y bueno, y después, bueno, la historia con Diana para mí lamentablemente no terminó bien porque, bueno, diferencias vinculadas a cosas de la facultad y todo, bueno, pero eso ya es otra historia, eh, no Y viene. te hago, por ahí te pregunto por eso. O sea, vos llegás a Buenos Aires con el retorno de la democracia, eh, te acercás a Diana Rabinovich y te acercás a la Facultad de Psicología, va, mejor dicho, a la incipiente Facultad de Psicología que se estaba creando en ese momento.
1985, ¿no? La fundación oficial con el interinato de Hugo Besetti primero No, y después no, el antes decanato. de... Ah, 86, sí, tenés, perdón, sí, 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 claro, claro. Y vos llegaste primero siendo ayudante, o sea, estando en dos cátedras, te quedás con la cátedra de escuela francesa, ganás un concurso de adjunto. Pero te escuché decir antes que la única participación que tenías en la facultad era eso, el cargo docente. ¿Cómo llegaste a decano? ¿Qué procesos Bueno, institucionales bueno, y dentro de claro, la política institucional aparecen ahí? claro. Mira, efectivamente yo no tenía idea de qué era la facultad. Y cuando Sara Slapak estaba terminando su primer mandato y preparando lo que fue el segundo mandato de ella, quiso conocer todos los nuevos profesores, a los que no conocía, y entonces un buen día yo recibo una llamada de decanato diciendo que bueno, la cuestión que para agendar una entrevista con la decana, que la decana quería verme. Y bueno, fui dentro de este criterio, ¿no? Tuvimos una charla de una hora, una buena charla con, ¿no? Un profesor con una decana, de las cosas, no recuerdo de qué hablamos. Este, y después recibo, no sé, un mes, 2 meses, no sé, un tiempito después, una invitación de ella, de nuevo, y donde ella me propuso ser secretario de posgrado de la facultad, que quería ver si yo aceptaría. Y yo le digo, mira, mi primera reacción fue, bueno, gracias, pero yo no tengo no conozco la facultad, no sé nada de la facultad, ¿cómo voy a ser secretario de posgrado? Déjame que lo piense, yo estaba muy metido en el consultorio, no tenía nada que ver mi vida con la facultad, fuera de la cátedra, digamos, ¿no? De las Sí, actividades de sí, la cátedra. sí. Y cuando le pregunto, ¿pero por qué yo? Me dice, me quedó grabado a fuego, porque necesitamos sangre nueva, sangre nueva. Con el correr de los años y los tiempos, esa expresión fue tomando cargado con distintos matices, ¿no? Y acepciones, ¿no? Porque necesitamos sangre nueva, ¿no? Hace falta sangre nueva. Algo así. Bueno, demoré en aceptarle, pero no por pretensiones mías, sino que demoré porque no estaba seguro realmente, ¿no? Tanto ella me insistió, me volvió a llamar para preguntarle, ¿pero vas a aceptar o no? Porque tengo que resolver. Bueno, ya terminé de aceptar. Y fui, bueno, secretario de posgrado. Te puedo contar de las iniciativas de ese tiempo. Se diseñó todo lo que es la estructura básica, digamos, de carrera, maestría, doctorado, todo eso se diseñó en ese tiempo. Después, bueno, y después, bueno, no sé, ya las cosas dieron en que fuera candidato a decano, que terminara como decano. Este, en la facultad bueno, es todo un tema, digamos, hablar de la facultad, digamos, en un sentido no solamente, digamos, sobre crítica de las actualidades, sino a poder realmente, donde los temas, porque hay temas, uno usa la expresión temas estructurales que son de distintos órdenes, que hacen, por un lado, a las particularidades
de la formación del psicólogo en nuestro contexto, de las relaciones fuertes con el psicoanálisis, con el perfil, todo eso tiene que ver con el perfil, con cierto perfil que tiene la carrera, digamos, el cuerpo docente, digamos, de psicología. Hay también cuestiones que tienen que ver con cosas propias de la universidad misma, de la estructura misma de la universidad, digamos, ¿no? Y problemas que no son exclusivos de la Facultad de Psicología, sino que son cuestiones a analizar como en el marco de la cuestión universitaria actual, que tiene varias facetas, pero estos temas, Luis, para abrir y panoramear con más detalle, no tan no sé si ahora da para eso. Sí, sí, en todo caso, me interesaba por ahí situar eso, ¿no? Como cómo se da un proceso de transformación de las carreras de psicología, de la Facultad de Psicología, y también un proceso que a vos te encontró primero como docente y quizás en un periodo relativamente corto Ujú. encontrándote como decano, donde efectivamente luego se abren todas estas cuestiones que vos decís, ¿no? De las particularidades de la carrera de psicología en la Argentina, del perfil del psicólogo, de la relación de los psicólogos, las psicólogas con el psicoanálisis. Me quisiera, para ir cerrando, ¿no? Esta entrevista, bueno, detenernos un poco en el presente. Vos hiciste igual algunas alusiones, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo ves el presente del psicoanálisis, de la relación del psicoanálisis con, bueno, otros discursos, con la actualidad, con los problemas cruciales de nuestra época? Bueno, no sé, algo abierto respecto de qué es lo que estás viendo hoy, Sí, después de algunas haber cosas sí, haciendo este sí, recorrido. qué temas también podríamos, más de una cosa, pero los otros días justamente decanté en una notita, digamos, cuatro etapas ¿no? En la historia del psicoanálisis, ¿no? La primera etapa, que es la de la fundación por Freud, digamos, este, de la asociación, la sociedad, digamos, ¿no? La Asociación Psicoanalítica Internacional. Se resume, ahí tenés las palabras. La etapa de esa etapa. Después viene una etapa que es la etapa de las escuelas. Lacan, con Lacan, el tiempo de Lacan es un tiempo en que pasamos de la idea de asociación a la idea de escuela. Es decir, la escuela tiene a diferencia de la asociación, no privilegia la asociación, sino que privilegia la doctrina. Es discutible que sea la palabra más apropiada que estoy usando yo en este momento, ¿no? Pero se trata de enseñar no cualquier cosa, que se llama escuela porque se trata de ciertas cosas y no digamos, que ya están hechas y que hay que seguirlas y focalizarlas, ¿no? Ujú. Y hay una tercera etapa, yo digo, hay una tercera etapa que es la universitaria, que es progresiva predominio en la enseñanza, y mezclo enseñanza con transmisión, porque también hay que deslindar, ahí aparece el problema de la transmisión, que toma peso como problema precisamente en la etapa de difusión del psicoanálisis universitaria, de forma universitaria. No porque, bueno, se cumple el deseo de Freud de que tenga un lugar el psicoanálisis entre las ciencias y en las academias y en la universidad, sí, buen fenómeno. Todo bárbaro, ¿no? Pero donde el predominio de la enseñanza, el psicoanálisis crece con el motor universitario. No solo por las universidades, porque no estoy haciendo nada peyorativo ni crítico en el mal sentido, sino procurando una descripción posible de panoramas, de ese tipo, de ese panorama. Sino, entonces, que es ahí, no solo en las universidades, sino que
las instituciones, las escuelas toman modelos de enseñanza universitarios, digamos, ¿no? Ujú, Hay toda una... esto es para hilar fino, pero podríamos hablar largo rato sobre de qué manera las instituciones, los agrupamientos de psicoanalistas absorben las modalidades universitarias de enseñanza, digamos, ujú, y todo bien, pero hay que ver qué es lo que descuidan. ujú. ¿Por qué lo descuidan? La gente, nadie es tonto, ¿eh? Yo no creo en que hay gente tonta. En general, sí, bueno, los tontos, no, prefiero no, digamos, hay que ver qué hay ahí, ¿no? Porque, bueno, no me quiero ir por las ramas. Y una cuarta etapa, que yo creo que se overlap sobre la universitaria, que es una etapa de, ¿quién lo decía los otros días que lo leí, que me gustó la palabra, dispersión? ¿A quién se lo... Ah, ya sé, porque estuve escuchando una entrevista a Juan Quindar de hace un tiempo, que se la hiciste vos. Ujú, Y él creo que usó la palabra dispersión para referirse a la actualidad, que a mí me resonó inmediatamente con algo que le escuché a Eric Lorán hace algunos años, que se había pasado de la etapa ecuménica, digamos, católica, apostólica, romana, a una especie de organización más protestante, de escuelas, digamos, no de parroquias unificadas por un papa, sino de, bueno, sí, eso es relativo, es para jugar, es solo un recuerdo. Pero yo digo, sí, dispersión, pero que hay una cuestión que a nivel doctrinario, a nivel teórico y a nivel teórico, pero también práctico, a nivel de la praxis, del hacer, digamos, que es una etapa de relativismos, que es lo que prima, ¿no? O sea, llamarle, bueno, relativismos. Entonces es como que una especie de casi todo vale. Nadie va a decir casi todo vale, ¿eh? Nadie se va a decir, pero de hecho se ha producido un alivianamiento del rigor, o que no quiero ponerme a adjetivar porque no es, pero que eh, un rasgo general, ¿no? De ciertos relativismos. Relativismos, ¿en qué sentido lo digo? Lo preciso para no divagar. En el sentido de que las diferencias no son, han dejado de ser tema de análisis, tema de profundización y de estudio riguroso. ¿Se toman o se dejan? Ah, es diferente, bueno, estoy con tal lado, se resuelve rápido, digamos, estás en esto, estás en lo otro, digamos, ¿no? Pero no hay análisis de las diferencias, más bien ahí me quedo, es lo mío, vos no lo comparto, te respeto, te doy lugar, porque nos respetamos todos, hay dispersión, somos todos, digamos, sí, pero lo que hay, que no es un problema que tenés vos o que tengo yo, que es un problema de que algo en el funcionamiento mismo de las cosas, digamos, implica que no tiene lugar el análisis de las diferencias, el análisis riguroso, el estudio cuidadoso de dónde está la diferencia. Y eso tiene consecuencias, digamos, para evaluar, para ponderar. Y los que hacen historia del psicoanálisis tienen un grave, tienen que no tienen un bolonqui para que tienen el problema de cómo lidian con eso, porque es difícil de abordar y de, ¿no? Pienso. sí, como No sé si cómo lo ves. lo puedo Sí, decir de otra forma. Vos lo decís que, un poco lo que decís es que falta una instancia de debate, que por ahí, una eh, instancia de debate, de discusión de de debate, ideas. sí, 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 sí. Sí, sí, de debate. O que el debate sucede muy superficialmente. Mm, Superficialmente no quiere decir ay, qué superficiales que son, no van al fondo. No, es que
no se concreta en análisis realmente de las diferencias, no se estudian las diferencias, porque estudiar las Ujú, diferencias supone rastrear, lleva necesariamente a rastrear de dónde vienen las posiciones distintas, digamos, ujú, obliga a profundizar en cada una de las posiciones, digamos. ujú. Y eso es trabajo, bueno, complejidades, pero bueno, algunos no podemos dejar de eso, de hacerlo. Bueno, vale la pena entonces porque hace que el trabajo continúe, ¿no? Que algo motorice el deseo. Raúl, un gusto conversar con vos. En nombre de la Biblioteca Nacional y del Centro Argentino de Historia PSI, te agradezco tu tiempo y esta entrevista que va a formar parte de nuestro ciclo. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Gracias a ustedes, gracias Luis.